¿Qué hay más allá de la muerte? Este es el enigma que ha inquietado a la humanidad desde los albores de los tiempos. ¿Continúa nuestra consciencia de algún modo cuando el cuerpo fallece? ¿A dónde podría migrar nuestro espíritu? En este revelador documental indagamos audazmente en el crucial momento en que el espíritu se separa del cuerpo al morir. A través de impactantes testimonios y evidencias científicas desafiantes, exploramos hipótesis como la posible supervivencia en otras dimensiones, la reencarnación, mediumidad o los desconcertantes reportes de experiencias cercanas a la muerte. Todo ello para asomarnos sin prejuicios a ese enigmático umbral entre lo visible y lo invisible, la vida tal cual la conocemos y qué podría aguardarnos después, más allá del final. Este es un viaje al límite entre lo sabido y lo absolutamente insondable, al confín entre lo mundano y lo eterno. ¿Te atreves a mirar al otro lado? Capítulo 1. La separación del espíritu y el cuerpo. La muerte ha sido durante siglos uno de los misterios que más ha inquietado al ser humano. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿A dónde va su espíritu o alma? Son preguntas que han dado lugar a numerosas teorías y creencias a lo largo de la historia. En este reportaje investigativo nos proponemos indagar sobre ese momento crucial en que el espíritu se separa del cuerpo físico al morir la persona. ¿Existe realmente algo que podamos llamar espíritu o alma que abandonaría el cuerpo en el momento de la muerte? De ser así, ¿hacia dónde se dirige? ¿Permanece en este mundo o migra a otro plano de existencia? Para iniciar nuestra investigación, consultamos con médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que han presenciado de cerca el fallecimiento de pacientes. Sus testimonios resultan muy reveladores. La doctora Elisa González, con más de 20 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos, nos comenta: en varias ocasiones, minutos después del deceso del paciente, he sentido claramente como si algo abandonara la habitación, una especie de presencia que se desvanece. Asimismo, recogemos los relatos de aquellos que han estado clínicamente muertos por algunos minutos y luego han logrado resucitar. Muchos de ellos coinciden en describir experiencias extracorporales, donde se sienten salir de sus cuerpos y flotar sobre ellos, antes de surgir hacia una luz brillante o presenciar imágenes de su vida anterior. Pero, ¿realmente están experimentando el viaje del alma hacia el más allá? ¿O se trata solo de alucinaciones generadas por el cerebro en estado de crisis? Para intentar dilucidarlo, nos aproximamos también al ámbito de la investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte. Hay toda una línea de estudio que busca determinar, de forma objetiva y desapasionada, qué ocurre cuando la persona está al borde de la muerte y si existe o no alguna evidencia real de esa separación entre cuerpo y espíritu. Capítulo 2. La investigación científica de las experiencias cercanas a la muerte. Uno de los campos más apasionantes que ha emergido en las últimas décadas es el estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Se trata de experiencias reportadas por personas que han estado clínicamente muertas por algunos minutos y luego han resucitado. Muchos elementos comunes se repiten en estos relatos. Por ejemplo, la sensación de abandonar el propio cuerpo, flotar sobre él y contemplarlo desde arriba mientras los médicos intentan reanimarlo. También es frecuente surgir hacia una luz brillante al final de un túnel, sentir una profunda paz y dicha o revivir imágenes muy vívidas de la propia vida. Para el Dr. Sam Parnia, director de investigación en el Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital Stony Brook de Nueva York y uno de los principales referentes mundiales en el estudio de las ECM, estos testimonios aportan una evidencia científica crucial de que la conciencia puede seguir funcionando aun cuando el cerebro no muestra signos de actividad. Cuando el corazón se detiene, en menos de 20 segundos, el cerebro corta completamente su actividad eléctrica. Sin embargo, en el 10 al 20% de los casos, cuando estas personas resucitan, pueden describir con precisión conversaciones, procedimientos médicos e imágenes visuales de lo que sucedía a su alrededor durante el paro cardíaco, señala Parnia. Esto llevaría a plantear la hipótesis de que, si la conciencia y la percepción siguen activas pese al cese de funciones cerebrales, es porque algo del individuo, su mente o espíritu, puede persistir separado del cuerpo físico, al menos por cierto tiempo.
Claro que también existen explicaciones escépticas, como los sueños lúcidos o alucinaciones producidas por la liberación de sustancias químicas en el cerebro ante la falta de oxígeno. Pero Parnia argumenta que muchos elementos específicos referidos en las ECM serían imposibles de imaginar o adivinar por un cerebro esencialmente muerto. La investigación prosigue en un apasionante cruce entre ciencia y espiritualidad. Por ahora, según los datos recogidos, entre 100.000 y 140.000 personas por año en Estados Unidos tendrían experiencias cercanas a la muerte plausibles de ser estudiadas científicamente. Una cifra no menor para un fenómeno que parece desafiar nuestra comprensión convencional del morir. Capítulo 3. Los testimonios de pacientes con experiencias cercanas a la muerte. Uno de los aspectos más fascinantes de la investigación de las ECM son los propios testimonios de quienes las han experimentado. Existen numerosos registros y grabaciones que revelan historias profundamente conmovedoras, que desafían nuestra visión tradicional de la vida y la muerte. Uno de estos casos estremecedores es el de una joven estudiante llamada Emily Mackenzie, quien sufrió un grave accidente automovilístico en 2016. Emily permaneció 20 minutos en paro cardíaco, sin signos detectables de actividad cerebral. Los médicos estaban por declarar su deceso, pero sorpresivamente logró resucitar. Lo extraordinario vino después, cuando la joven comenzó a referir una vivencia que había tenido precisamente durante esos 20 minutos en que yacía clínicamente muerta. Con lujo de detalles, Emily describió cómo se sintió salir de su cuerpo y ascender por un túnel hacia una luz dorada muy reconfortante. También revivieron varios recuerdos de su niñez y sintió que podía comunicarse con seres queridos ya fallecidos. Lo más impresionante fue cuando mencionó con exactitud fragmentos de una conversación que había mantenido el equipo médico junto a su camilla durante el intento de reanimación cardiopulmonar. Un dato imposible de conocer para su cerebro, que se hallaba totalmente inactivo y muerto en esos momentos. Este es apenas uno entre cientos de casos registrados en la literatura médica, muchos de ellos documentados y comprobados rigurosamente por los investigadores. Pruebas contundentes de un componente independiente que puede separarse del cuerpo físico e interactuar con nuestro mundo. Cada vez más científicos así lo creen. Como expresó Emily después de su recovery milagroso. Ya no tengo dudas de que poseemos un alma eterna capaz de abandonar el contenedor del cuerpo y subsistir mucho más allá. He estado del otro lado y solo sentí amor. Capítulo 4. Hipótesis científicas sobre la naturaleza del espíritu. A partir de los numerosos casos registrados de ECM que evidencian ciertas facultades de consciencia y percepción pese a la inactividad cerebral del individuo, distintos científicos han elaborado teorías que buscan explicar este fenómeno intrigante. Una de las hipótesis más consideradas en la actualidad es la que propone al espíritu humano como una suerte de campo energético, una especie particular de campo electromagnético generado por el cerebro, que en ciertas ocasiones podría desprenderse transitoriamente del cuerpo físico. Según los defensores de esta aproximación, ese espíritu electromagnético mantendría las cualidades de pensamiento y conciencia propias de cada individuo. Incluso podría interactuar temporalmente con el entorno antes de disiparse por completo tras la muerte biológica definitiva. Hay sólidas evidencias de fenómenos eléctricos y neuroquímicos en humanos fallecidos recientemente, e incluso de ciertas reacciones cerebrales ante estímulos hasta varias horas tras el deceso. Es factible que una suerte de imagen electromagnética del espíritu pueda persistir y manifestarse por un tiempo, plantea el físico cuántico Frederick Winter. Desde la psicología, otra hipótesis especula con la posibilidad de un inconsciente colectivo junguiano, una suerte de reservorio mental común de la humanidad, al que cada espíritu individual podría acceder excepcionalmente cuando se halla en estados alterados de conciencia cercanos a la muerte. Por supuesto, todas estas aproximaciones científicas son aún tentativas y altamente especulativas, pero denotan el creciente interés por abordar el fenómeno de la supervivencia del espíritu tras la muerte desde paradigmas más rigurosos y sistemáticos. Queda un largo trecho por recorrer para elucidar certidumbres en tan resbaladizo campo, pero casos como los de las
ECM, al menos nos obligan a admitir que nuestro espíritu puede ser mucho más enigmático y prodigioso de lo que nuestra visión materialista nos ha dejado asumir hasta ahora. Capítulo 5. Los reportes de comunicaciones mediúmnicas con el más allá. Otra arista sumamente controversial, pero que no podemos soslayar en nuestra investigación periodística, son los insistentes reportes a lo largo de la historia acerca de presuntos contactos con los espíritus de personas ya fallecidas. Experiencias de este tipo han dado origen a prácticas como el espiritismo y la creencia en médiums o canales de comunicación con el otro mundo. Si bien el escepticismo frente a estos relatos es alto, incluso entre la mayoría de científicos, existen algunos casos intrigantes y muy bien documentados que nos obligan al menos a no descartar apresuradamente esta línea de indagación sobre la supervivencia del espíritu. Uno de los más célebres es el de la médium inglesa Leonora Piper, 1857-1950, quien sorprendió a numerosos observadores de su época por la exactitud asombrosa con que parecía canalizar mensajes de difuntos, revelando detalles y secretos que en apariencia no tenían explicación posible por medios normales. Escépticos empedernidos como el psicólogo William James, el escritor Sir Arthur Conan Doyle y los científicos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas quedaron desconcertados ante lo que presenciaron en las sesiones de Piper. Y aunque predominó la cautela frente a tomar esto como una prueba terminante de vida póstuma, siguieron sin poder hallar explicaciones racionales convincentes para la notable precisión mediúmnica exhibida por esta mujer, que a todas luces parecía sincera y nunca buscó sacar rédito económico de sus dones. El caso de Leonora Piper es uno entre muchos otros igualmente desconcertantes, y si bien no constituyen una evidencia definitiva a favor de la hipótesis espiritual, sin duda alguna nos recuerdan lo poco que aún sabemos acerca de los misteriosos confines entre la vida y la muerte definitiva. Capítulo 6. Registros de apariciones de fantasmas y espíritus. Quizás una de las manifestaciones más impactantes que podrían indicar la supervivencia de cierto componente anímico o espiritual tras la muerte física son los reportes de avistamientos o apariciones de fantasmas o espíritus de personas ya fallecidas. Existen innumerables testimonios de este tipo a lo largo de toda la historia, procedentes de los contextos sociales y culturales más diversos. Desde luego, el escepticismo científico ha tendido a descartarlos por considerarlos meras supersticiones, alucinaciones o fenómenos naturales malinterpretados. Sin embargo, llama la atención que algunos patrones se reiteren notablemente en estas narraciones fantasmagóricas de las más variadas procedencias. Por ejemplo, la descripción de espectros o entidades parcialmente transparentes que simulan con gran precisión los rasgos de algún difunto, incluyendo su vestimenta característica. También es frecuente que el presunto fantasma intente comunicar algún mensaje u ocultar algún objeto, como queriendo revelar información aún no conocida sobre las circunstancias de su muerte. Asimismo, no son raras las poltergeists o perturbaciones físicas atribuidas a espíritus traviesos o inquietos clamando atención. Para los escépticos se trata solo de patrañas sin sustento real. Pero desde la psicología cognitiva se comienza a esbozar la hipótesis de que quizás nuestro cerebro podría estar intrínsecamente cableado para procesar y rellenar perceptivamente experiencias relacionadas con posibles dimensiones o entidades espirituales que escapan a nuestra comprensión ordinaria. Ya sea por supersticiones atávicas o por intrigantes fenómenos neurofisiológicos aún no entendidos, lo cierto es que los reportes de apariciones fantasmales o espíritus de muertos siguen abundando hasta nuestros días, desafiando las certezas materialistas de nuestra época. Capítulo 7. Experiencias anómalas alrededor de la muerte y los moribundos. Un aspecto complementario fundamental para evaluar hipótesis como la supervivencia del espíritu más allá de la muerte física es examinar cuidadosamente experiencias inusuales que se registran frecuentemente durante los procesos mismos de agonía y defunción. Por ejemplo, es muy habitual que pacientes terminales que ya han perdido la conciencia y se hallan en estado de coma profundo experimenten repentinos resurgimientos de lucidez y energía pocas horas o minutos antes de fallecer. Incluso llegan a entablar conversaciones coherentes con familiares, pidiendo ver fotografías o expresando su disposición a partir o emprender el viaje.
Del mismo modo, las enfermeras suelen reportar casos asombrosos de enfermos déjà vu sin posibilidades de recuperación, que sin embargo demuestran una sorprendente capacidad para elegir exactamente el momento de su expiración, demorándolo o acelerándolo según su voluntad y la presencia de determinados allegados. Incluso más enigmáticos son los registros de camas de muerte dobles. Aquellos extraños casos, confirmados por testigos presenciales, en que al fallecer una persona se constata casi simultáneamente la defunción de otra allegada suya, pero separada por una distancia de hundreds o miles de kilómetros. Todo ello lleva a algunos científicos fronterizos, como el neurólogo Peter Fenwick, a especular que podría existir una suerte de campo morfogenético de la muerte, una particular configuración de energía sutil capaz de conectar e influenciar recíprocamente a los seres vivos próximos a atravesar este fatal umbral, trascendiendo las barreras del espacio y el tiempo ordinarios. ¿Mera especulación incomprobable tras un conjunto de increíbles coincidencias? Quizás, pero sin duda nos recuerda lo poco que aún comprendemos acerca de esa experiencia universal y a la vez profundamente misteriosa, que es el paso hacia la gran muerte. Capítulo 8. Casos de reencarnación y memoria de vidas pasadas. Otra línea de evidencia paralela que podría apoyar la hipótesis de cierta persistencia del espíritu más allá de la muerte es la referida a los reportes de recuerdos de supuestas vidas pasadas que han dado pie a creencias como la reencarnación, especialmente en religiones orientales como el budismo o el hinduismo. Un caso ampliamente estudiado y documentado es el del niño estadounidense James Leininger, quien desde los 2 años comenzó a tener pesadillas e imágenes recurrentes en las que se veía como un piloto abatido durante la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 3 años, James reveló a sus padres una enormidad de detalles concretos, nombres de batallas, fechas y hasta el modelo específico de avión que pilotaba en sus visiones. Tras una investigación exhaustiva, los padres llegaron a constatar que todos esos elementos coincidían precisamente con la vida de James Houston, un piloto fallecido trágicamente en la Guerra del Pacífico. ¿Una improbable coincidencia? Quizás no tanto, si consideramos que casos similares de muy precisos recuerdos infantiles de una supuesta reencarnación han sido registrados por estudiosos en diversas partes del mundo, y algunos rigurosamente documentados y verificados. Por cierto que no faltan las explicaciones escépticas, que remiten principalmente a interpretaciones psicoanalíticas sobre el origen de estos supuestos recuerdos tan vívidos y detallados que algunos niños manifiestan. Pero lo concreto es que la línea de investigación sobre memoria reencarnatoria, aunque polémica, persiste y sigue arrojando datos intrigantes que la ciencia aún no puede explicar convincentemente desde el paradigma materialista predominante. Como en otras áreas limítrofes, el misterio aguarda, y quizás pacientemente nos invite a ampliar los márgenes de lo que podemos concebir como real, cuando intentamos asomarnos al umbral entre este mundo y los que quizás lo trascienden. Capítulo 9. Experiencias místicas al borde de la muerte. Avanzando en nuestra investigación, resulta forzoso detenerse también en el ámbito de aquellas experiencias cercanas a la muerte que podríamos denominar místicas, por la profunda sensación de conexión espiritual y unidad trascendente que provocan en quienes las experimentan. Son incontables los testimonios de personas que, luego de haber estado clínicamente muertas y ser reanimadas, refieren haber vivido encuentros y revelaciones de tremenda carga simbólica, capaces de alterar para siempre su cosmovisión y modo de vida ordinario. Por ejemplo, algunos relatan haberse sentido fundidos en una omniconsciencia colectiva formada por la energía de todos los seres. Otros describen diálogos telepáticos con entidades luminosas que los llenaban de paz, compasión y sabiduría superior. Incluso hay quienes aseguran haber contemplado retrospectivamente el desarrollo completo de la existencia cósmica, en una suerte de revelación mística sobre el origen y destino final del universo. Más allá de la veracidad incomprobable de estas experiencias tan personales y subjetivas, el denominador común de la enorme mayoría es que terminan eliminando todo temor a la muerte en quienes las experimentan. Por el contrario, despiertan un profundo sentimiento de continuidad entre la vida terrenal actual y otra dimensión de existencia espiritual, así como la convicción de estar sujetos a una ley cósmica de amor, propósito y significado que trasciende la aparente finitud de la muerte física.
Desde luego, los escépticos descartan estas vivencias místicas cercanas a la muerte como simples alucinaciones cerebrales inducidas bioquímicamente ante situaciones de estrés extremo. Pero no dejan de constituir, al menos, una dimensión sumamente intrigante a explorar para comprender mejor la experiencia humana universal del morir, o quizás deberíamos decir, del trascender hacia otra forma de conciencia aún velada para la mayoría de nosotros. Capítulo 10. La investigación de casos imposibles de reanimación. Si avanzamos en nuestro recorrido investigativo sobre lo que podría ocurrir cuando el espíritu abandona el cuerpo en el momento de la muerte, es imprescindible referirnos también a esos extraños casos registrados en la literatura médica, donde pacientes logran revivir sorpresivamente a pesar de que todas las posibilidades científicas de reanimación parecían totalmente agotadas. Uno de los ejemplos más estremecedores es el de la joven colombiana Rosa Castaño, quien luego de sufrir un accidente automovilístico permaneció en coma profundo durante una semana. Cuando por fin los médicos certificaron su muerte cerebral total, la desconectaron del soporte vital al considerar el caso irreversible. ¿Cuál no sería la conmoción de todos cuando, pocos minutos después, y ya dentro de una bolsa para cadáveres rumbo a la morgue, Rosa volvió misteriosamente a la vida, con sus signos vitales reactivados sin ninguna explicación médica posible? Este caso, ocurrido en 2008, es solo uno entre muchos reportes semejantes de reanimaciones prácticamente imposibles, y plantea el interrogante intrigante de si quizás, en algunas circunstancias extraordinarias, el espíritu podría decidir persistir atado a su cuerpo incluso cuando la ciencia lo da por muerto irremisiblemente. Pura casualidad inexplicable, tenacidad extrema de ese algo intangible que nos anima. Nadie lo sabe con certeza, pero sin duda, casos como este invitan a mantener una cuota de humilde prudencia frente a lo que creemos saber sobre las fronteras entre la vida y la muerte. Capítulo 11. Experiencias compartidas de muerte y dimensiones extrañas. Según avanzamos en nuestra investigación periodística sobre este fascinante territorio fronterizo entre la vida y la muerte, nos vamos topando con experiencias y testimonios cada vez más desafiantes a la comprensión ordinaria de la realidad. Tal es el caso de los reportes de experiencias extracorpóreas compartidas alrededor del momento de muerte, donde el espíritu de la persona fallecida parece manifestarse de un modo u otro, simultáneamente ante dos o más testigos separados físicamente entre sí. Por ejemplo, existen casos registrados de enfermos terminales que al morir se les aparecen de forma simultánea a parientes lejanos entre sí, ya sea en sueños o como visiones durante la vigilia, quedando todos igualmente impactados cuando al contactarse después comprueban que tuvieron la experiencia exactamente en el mismo momento del deceso. Incluso más desafiantes a nuestra lógica son algunos testimonios de dimensiones o escenarios compartidos donde confluyen temporalmente espíritus de muertos recientes con personas vivas que están teniendo una ECM durante una crisis vital. Es el caso registrado de un hombre clínicamente muerto que describe haberse encontrado con la difunta hermana de su enfermera, enviándole después con lujo de detalles un mensaje secreto que la mujer confirmó atónita como válido. Simples alucinaciones sugestivas sin sustento objetivo. Quizás, pero resulta cuanto menos curiosa la coincidencia tan específica de ciertos elementos en algunos de estos reportes imposibles de comprobar. Y sin duda nos recuerdan que frente a los misterios del ámbito espiritual que se vislumbran más allá del umbral de la muerte, nos queda aún muchísimo por explorar, entender y maravillarnos. Capítulo 12. Reflexiones finales sobre el misterio de la muerte. Tras este extenso recorrido investigativo, quizás más preguntas nuevas hayan surgido que certezas halladas, y es que el enigma final sobre qué ocurre cuando nuestro espíritu se separa del cuerpo persiste esquivo, desafiando incluso los márgenes de nuestra comprensión actual de la realidad. Sin embargo, si algo hemos podido entrever es que ese momento crucial dista mucho de ser una frontera abrupta o un final definitivo. Por el contrario, parecería abrir las puertas a otra modalidad de existencia que poco entendemos aún, con todas sus posibles manifestaciones y planos dimensionales. Desde luego, la ciencia mantiene una mirada estrictamente escéptica y naturalista sobre cualquier hipótesis que suponga algún componente inmaterial o espiritual sobreviviendo a la extinción física del organismo.
Pero paralelamente, estudiosos más audaces expanden las fronteras del conocimiento sobre lo transpersonal, intuyen que podríamos estar rozando tan solo la superficie de mundos sutiles donde la consciencia y la vida rebasen largamente los límites de nuestro marco materialista predominante. Quizás el alma o espíritu retorne a una suerte de consciencia cósmica colectiva, como proponen ciertas tradiciones orientales milenarias. O tal vez resurja en nuevas encarnaciones corporales sucesivas buscando su evolución, según creen los adeptos más convencidos de la reencarnación. Lo único seguro, en definitiva, es que no lo sabemos, todavía. Pero sin duda merece la pena seguir investigando sin prejuicios un territorio tan fascinante en sus confines entre lo finito y lo infinito, el más acá y el más allá. La momentánea existencia física y aquello desconocido pero intuido que podría aguardarnos cuando el espíritu retorne a su auténtica dimensión de eternidad. Y con esto culmina nuestro intenso recorrido por algunas de las evidencias e hipótesis más desafiantes sobre qué podría suceder cuando nuestro espíritu se separa del cuerpo al morir. Como habrán podido apreciar a lo largo de este documental, estamos aún lejos de elucidar certidumbres sobre tan resbaladizo tema. Pero sin duda nos hemos asomado a través de impactantes testimonios y datos científicos intrigantes a dimensiones que expanden los márgenes sobre lo que podemos considerar una realidad posible, más allá de los límites convencionales. Esperamos que este documental haya acrecentado su asombro y maravilla frente a los misterios que aún nos depara el crucial umbral entre la vida terrenal transitoria y eso otro desconocido pero entrevisto que nos aguarda del otro lado. Les agradecemos sinceramente por habernos acompañado en este atrevido viaje al borde de lo ignoto. No dejen de estar atentos a nuestros próximos documentales, donde seguiremos indagando audazmente en lo inexplicado. Hasta la próxima aventura visionaria. Y como siempre, les enviamos un gran abrazo virtual, con el deseo de seguir abriendo juntos las puertas de la percepción hacia lo extraordinario, que quizás aún nos falta revelar y maravillarnos en nuestro camino evolutivo.